Buenos días, queridos alumnos de sexto año básico. Iniciamos la clase número 8 de esta segunda unidad de matemática, en donde en primera instancia trabajamos lo que eran las ecuaciones, ¿cierto? Donde ustedes pueden continuar compartiendo su fotografía de elaboración formativa 1 conmigo por medio del correo electrónico para continuar con las revisiones, ¿ya? Luego de eso, terminado el concepto de ecuaciones, pasamos a una parte que está relacionada con el concepto de geometría. Y lo que vamos a hacer hoy día en geometría es demostrar que el área de la red de un cubo corresponde al área, ¿cierto?, de toda la superficie del cubo. Antes de eso, vamos a revisar la actividad de la clase anterior para recordar qué fue lo primero que trabajamos en relación a este concepto. Estaba ubicada en la página 86, lo que ustedes tenían que hacer era observar la red y dibujar, construir al ladito la figura 3D que corresponde a eso. Recuerden que dijimos que estas figuras, que son figuras 2D, juntas forman una red y a partir de esa red podemos formar una figura 3D. De ahí la relación, ¿cierto?, entre figuras 2D y 3D. Esta red podemos ver que está formada a partir de un rectángulo más angosto, un rectángulo más ancho, rectángulo más angosto, rectángulo más ancho, y acá en las partes laterales también tenemos rectángulos. Entonces, en definitiva, solo tenemos acá rectángulos. ¿Y qué figura 3D puedo formar a partir de rectángulos? Un prisma de base rectangular. ¿Ya? Es la única figura que yo puedo formar usando solo rectángulos. En la letra B podemos ver acá, tenemos 4 rectángulos iguales y acá podemos ver un cuadrado y otro cuadrado. ¿Ya? 4 rectángulos, ¿cierto?, más 2 cuadrados. ¿Qué figura 3D puedo formar a partir de este conjunto de figuras 2D? Es un prisma de base cuadrada. Acá dice prisma de base cuadrangular. ¿Ya? Es un prisma de base cuadrada, porque sus caras laterales son rectángulos. Todos los prismas, ¿cierto?, tienen caras rectangulares a los lados, pero solamente cambia la forma de la base. Acá tenemos una base cuadrada. Y por último, en la letra C tenemos cuadrado, 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 y en las bases también tenemos 2 cuadrados. Por lo tanto, la única figura 3D que yo puedo formar a partir de puros cuadrados es un cubo, ya que está formado por 6 cuadrados iguales. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver que a partir de la red, nosotros podemos, a partir de estas figuras 2D que forman la red, calcular también el área de una figura 3D. Veamos primero recordar qué es el concepto de área. Este es un concepto que se trabaja a partir desde cuarto básico, ya por lo tanto ustedes lo vieron en cuarto básico, también lo volvieron a retomar en quinto, y en sexto se trabaja, pero ya lo pasamos de la figura 2D, lo traspasamos a la figura 3D, que es lo que vamos a hacer ahora. El área es la cantidad de la superficie que ocupa una figura. Por ejemplo, acá tenemos un cuadrado que mide 4 centímetros por lado, 4 para acá, 4 para allá, 4 en cada lado, ¿verdad? El área está relacionado a la superficie que está dentro de este cuadrado y podemos hacerlo en una primera instancia contando la cantidad de cuadrados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16. Podemos ver que este cuadrado tiene un área de 16 centímetros cuadrados, o sea que está formado por 16 cuadrados iguales. Ya, eso es el área. Pero eso está a un nivel, ¿cierto?, de cuarto básico. ¿Qué aprenden ustedes después en cuarto básico? Que el área de este cuadrado, para no contar los cuadraditos que están adentro, podemos calcularla, multiplicando la medida de sus lados. O sea que si multiplico 4 por 4, voy a saber que son 16. O sea que hay 16 cuadraditos aquí adentro. Así también lo aprendimos en cuarto básico y lo trabajamos nuevamente en quinto, que también podemos calcular el área de otras figuras 2D como el rectángulo o el triángulo. En este caso, este rectángulo tiene una medida de 3 centímetros y un ancho de 5 centímetros. Y para calcular su área podemos contar 5, 10, 15. Pero, ¿cierto?, ya nosotros, como estamos más grandes, calculamos su área multiplicando sus lados. 3 por 5, 15. O sea que está rellenito ese rectángulo por 15 cuadraditos iguales. ¿Para qué nos sirve esto? En sexto año básico, tal como les dije, pasamos desde la figura 2D a la figura 3D. Ya vimos que las figuras 3D están formadas por figuras 2D. Por lo tanto, conocer el área de una figura 2D es primordial para poder calcular el área de una figura 3D.
Entonces, ¿cómo calculo el área de una figura 3D? Ahí está, el área corresponde a la suma de las áreas de todas las caras. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para calcular el área de un cubo, debo calcular el área de una cara, o sea, de un cuadradito. Y luego multiplicarla por 6 o sumarla 6 veces, ya que todas las caras del cubo son congruentes entre sí. Significa que todas sus caras son iguales, tienen sus mismas medidas. Veamos un ejemplo. ¿Cómo calculo el área de un cubo? Yo tengo un cubo acá que tiene una medida de 5 centímetros. Todos sus lados miden 5 porque ya sabemos que el cubo está formado por cuadrados y los cuadrados tienen todos sus lados iguales. ¿Cómo calculo el área del cubo? Entonces lo primero que tenemos que pensar nosotros es que este cubo está formado a partir de figuras 2D. ¿Y qué figuras 2D lo forman? Acá podemos identificarlos, yo los dibujé para que sea más claro. Podemos dibujar los 6 cuadrados que yo ocupo para formar ese cubo. Si yo tengo 6 cuadrados, ya sabemos cómo calcular el área de uno, porque lo vimos, ¿cierto?, al inicio de esta clase. Vamos a tomar uno de estos 6 cuadrados y ya sabemos que la medida es de 5 centímetros. O sea que el área de este cuadrado yo la puedo calcular multiplicando 5 por 5. Y 5 por 5 son 25. ¿Qué quiere decir eso? Que yo al multiplicar los dos lados de este cuadrado, 5 por 5, lo que hice fue calcular el área de uno de estos cuadrados. Y en el cubo tenemos 6 cuadrados iguales. Quiere decir que si el área de un cuadrado es 25, los 6 cuadrados van a tener la misma medida. 25, 25, 25, 25, 25 y 25. Como muy bien dijimos, para calcular el área del cubo, lo que yo hago es calcular el área de los 6 cuadrados. Eso es, ya que el cubo está formado por esos 6 cuadrados. Ahora, si yo lo junto todas las medidas, 25, 25, 25, quizás puedo multiplicar 25 por 6, porque el 25 está repetido 6 veces, que me daría 150. Si alguien tiene dificultad con la multiplicación, quizás puede sumar las caras. 25 más 25 son 50, más 25 son 75, más 25 son 100, más 25 son 125 y más 25 son 150. Ahí está, ¿cierto? Si yo hago la suma, llego también a los 150, que sería el área total de toda esta red. Y si es el área de toda la red, entonces también es el área del cubo, ya que están muy relacionados, ¿sí? Veamos otro ejemplo, ya en el caso de que haya quedado alguna duda. Tenemos otro cubo. Este cubo tiene una medida de 8 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 6 cuadrados iguales que miden, ¿cierto?, 8 por 8 por 8 por 8. Eso miden los cuadrados, porque son todos iguales. Y los cuadrados tienen todos sus lados idénticos. Entonces, para yo calcular el área del cubo, lo que hago es considerar 6 cuadrados iguales en donde cada uno mide 8 por 8. ¿Ya? Como ya vimos, el área se calcula multiplicando sus lados. 8 por 8 son 64. Quiere decir que todos los cuadrados tienen un área de 64 centímetros cuadrados. Todos. ¿Por qué? Porque el cubo está formado por 6 cuadrados iguales. ¿Ya? Por lo tanto, al calcular el área de un cuadrado, yo puedo, ¿cierto?, encontrar inmediatamente el área de los 6 cuadrados, ya que todos son iguales, como hemos repetido varias veces. Finalmente, para obtener el total, yo puedo sumar todo esto o multiplicarlo por 6, ya que el 64 está repetido 6 veces. Y 64 por 6 son 384. El que presente dificultad también puede hacer la suma de los 664 y obtener el área total de este cubo, que son 384 centímetros. ¿Ya? Es bastante, ¿cierto?, sencillo, ya que sus caras son todas iguales, por lo tanto basta con encontrar una al multiplicar los lados y vamos a saber que esa medida se repite para las 6 caras, se repite para los 6 cuadrados. ¿Ya? Y ahí obtener finalmente el área total del cubo. Espero que se haya comprendido, ¿cierto?, con estos dos ejemplos, y ahora los quiero invitar a ustedes
a que puedan calcular el área de estos cubos que tengo acá. El primer cubo tiene un área de 7 centímetros. Recuerden considerar las 6 caras del cubo. Acá tenemos un cubo de 2 centímetros y por último tenemos un cubo de 10 centímetros. Ya esos 3 cubos, ustedes los invito a hacer el mismo procedimiento, considerar las 6 caras del cubo, encontrar el área de una cara y repetir esa medida 6 veces, ya que las 6 caras, en este caso, son iguales. Ya, espero que tengan éxito. Para reflexionar qué dificultad tuvieron al momento de calcular el área del cubo. Ya espero, ¿cierto?, que puedan practicar con estos 3 ejercicios y descubrir que la verdad es bastante sencillo. Solo basta con ser ordenadito al dibujar las figuras. Nos vemos en una próxima clase. Recuerden que pueden dejar sus comentarios acá en los comentarios del video, cualquier duda que hayan tenido o dificultad que se les haya presentado. Ya nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho, cariños. Chao, chao.